años puede seguir trabajando porque estudiar una función. Sus manos ya no, sus oídos ya no, su vista no, pero su inteligencia. Entonces, para hacer esas dos cosas. Hay algunos que les gusta la anatomía, les gusta la edición de piezas quirúrgicas, no sé cómo es ahora acá, pero es la lectura de la medicina cambió radicalmente desde que se introdujo todo lo que es, digamos, la modernidad. Ustedes son parte de la generación Z. Cuando ya estamos nosotros con otro tipo de visión, ya no dependemos solamente de leer un libro, de ver un texto, ahora todo lo tenemos en una laptop. Tenemos las diapositivas, tenemos la teoría, tenemos todo, no nos falta nada. Antiguamente, cuando yo comencé a estudiar, hablando del año 83, no había proceso. Íbamos a la biblioteca, teníamos que vaciarnos ahí de libros de anatomía del intestino, tener un cadáver al costado que era para 8 libros. Los disecábamos de cabo a rabo, nos dan completitos en cada uno. Y al final terminaba puro hueso. Esa era anatomía. Ahora tenemos un maniquí, le traen una muestra que puede remojar ahí unos cuantos años para que le prueben cómo es el corazón. Así. Ya esto cambió. Entonces, lamentablemente, mucho ha perjudicado en algunas cosas y otras que ha facilitado el estudio. Ya no tienes que ir a la biblioteca. Pagas una membresía, tienes todos los estudios científicos últimos para poder hacer un trabajo de investigación. Yo soy sanmarquino, no soy fernandino, tenía que ir a Cayetano y Medio, donde había letras y me mandaban ahí los resúmenes de los trabajos que había sobre temas que empezar. Y de ahí tenemos que trabajar. No hay problema. Ahora eso ha cambiado, o sea, tiene esa facilidad de tener acceso a la información. Entonces ya no es pretexto para decir no sabía esto, no, es todo cuestión de empeño y que uno se me puede. A mí no me da una clase así, ¿no? Me hubiese gustado que me diesen así, ¿no? Comentaron así, oralmente, teníamos que leer los libros y algunos pirateaban la clase, la grababan y no nos vendían la clase grabada. Pero no, yo les doy acá la comida. O sea, lo que les doy acá, de eso les voy a preguntar en el piso. El que no aprende acá, tiene que una carrera de teología, tecnología médica, medicina. Ustedes son la punta del iceberg. O sea, de todo lo que salió, ustedes pueden, de una cosa, hemos quitado. Si no hubiera médicos, el resto sobra. Entonces dependemos. Y así como tenemos esa, ¿cómo les digo? Ese sitial que es el doctor, el médico, tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestros conocimientos. Ustedes van a ver el transcurso de su profesión, de su carrera, que hay cosas que uno las aprende mirando. Solamente mirando y viendo cómo hizo. Yo le invito y hago. O sea, hago la labor del mundo. Lo vi como así, yo hago el. Pero tú miraste, claro, porque lo sabes por qué lo haces. Acá hay una diferencia. Pero ustedes no son monos, son científicos. Ustedes son teóricos. Saben por qué hacen las cosas. Lo hacen por imitación. Cuando ustedes salgan de Lima, se vayan fuera de Lima, que es otra realidad, van a ver que yo, por ejemplo, estuve en una provincia de San Martín, que es Lamas, no sé cuándo es de la selva acá, y ahí teníamos una costa, que es mi y había un hospital rural que era mío. Entonces, me acuerdo, había una, en ese tiempo, en ese hospital habían solo 2 médicos del proyectico, el staff. 2 médicos, una enfermera, un odontólogo y un médico. Entonces, como no alcanzaba para hacer guardia de las 24 horas, un hospital tiene que tener guardia de las 24 horas, un médico que queda 24 horas para tener pacientes de emergencia. Nosotros teníamos todo. Entonces, había guardia donde había la enfermera de guardia, que hacía como médico, el obstetra de guardia, el odontólogo de guardia. Ese es el nivel de medicina que te ofrecían, estoy hablando después del año 93. Y yo era un médico de salud, que tenía mi costita, veía solo consulta externa. Eso sí.
mientras en el hospital teníamos que intervenir. Teníamos, digo, porque bueno, me involucro, porque era parte del staff de toda la provincia, que tenía 50.000 habitantes. Y cierto día la enfermera estaba de guardia y me llama. Sabía que yo era médico, trabajaba en el país. Dice, doctor, discúlpame que yo no estaba en su provincia. Pero tengo una paciente de claro, está cumpliendo rayos estaba aquí. Que la sangre le baja la presión, ayúdenme por favor, ¿qué hago? El médico general tiene que estar todo, pediatría, medicina, por eso me preparan ustedes para salir con ese nivel. Entonces, bueno, como la enfermera estaba llorando, prácticamente voy al hospital, que no me correspondía porque era de salud, veo, y me tengo que tocar al paciente en la sala de parto. Bueno, perdón, es un parto, no estaba la paciente dándole la presión, pálida, y la enfermera que iba a hacer, pero tenía su guardia, porque correspondía, no era médico, no había médico. Entonces agarra el técnico de enfermería, el técnico, médico de enfermería técnico, el técnico allá con pechito. Y me dice, doctor, hay que hacer una LU. ¿Sabes lo que es LU? Mira, como el técnico sabía, ya sabía la terminología médica, hay que hacerle su LU. ¿Por qué? Porque era un aborto incompleto. Se había abortado, estaba sacando, había quedado. Entonces, yo había visto hacerle grado un par de veces, pero nunca había hecho. Manuel, puedes sentarte en esta Y el silla. técnico me decía, cuando yo no le pregunté al técnico, ¿verdad que yo no he hecho? No sé. Yo era la enfermera, entonces le digo al técnico, ya cae la cosa. ¿Tú sabes hacer el has hecho? Sí, doctor. A ver, haz, yo te voy a supervisar. La lidocaína, agarró un dilatador, me puse a leer, no sacó. Y le digo al final, pero ya se aprendió. La siguiente vez, lo hice. Y así comenzó. Al final me morí matador terrible. Y así éramos todos los técnicos. Pero eso que el técnico era un mono que había visto hacer y lo pudo hacer. Era médico, pero había visto. No era médico, pero él sabía por qué. Sabía las comunicaciones, no sabía. Sabía que se estaba metiendo, no sabía. Podía perforar eso, pero no sabía. La ignorancia es atrevida, es general. En cambio, cuando tú lo haces, ya sabes que vas a sabes qué complicaciones puedes tener. Entonces ahí está la diferencia entre el bono y el médico. Porque nunca pierdan esa capacidad de análisis de lo que van a hacer. Y para eso la práctica es fundamental. Ya la práctica le van a hacer. Entonces siempre recuerden eso. Ustedes son la punta de la pirámide. Sin los médicos no hay hospital. Somos. Después de nosotros, Dios. Si Dios no hace los milagros, directamente te utiliza a ti. A ver, cura ese paciente. En vez de. Así es. No siempre Dios te va a hacer un milagro, ¿no? Hace que lo hace, que te cura un cáncer, no sabe por qué, te curó por tu fe. Pero a veces no, nos utiliza a nosotros. Miren la religión que tenemos. O sea, Dios nos usa para aliviar el dolor de la gente. Y mayor que comprobemos ese pequeño. ¿Quién nos quiere? Pues, vivimos solo para estudiar. Yo sé que la mayoría, supongo acá el papá le pagará pues la mensualidad, ¿no? Su hospedaje, qué sé yo, su alimento. La mayoría no trabaja. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo como hijo? A ver, después, cuando uno se capacita y aprende algo, después eso tiene un valor y hay que dar. Hace un año me dio un paciente. Doctor, me dijo, usted me ha tratado, me conoce, me hizo una red de cautela, una red de doctor, me duele, usted me trató, ¿no?
tengo un problema con una próstata. Me está doliendo el pie, dígame, ¿qué puedo tomar? Entonces digo, Señor, le escucho, le entiendo, pero cuesta nada. El tipo me dijo, no tengo plata, usted me conoce, cuando voy le voy a pagar. Bueno, lo siento. No es que sea mal, sino que a mí me costó mi carrera de médico general, mi especialidad y mi capacitación. Estamos hablando en mi tiempo, cuando la medicina se estudiaba 9 a 10 años, no como ahora, que se tiene 17. De especialidad 3 años más, el segundo año más, estamos hablando de 14 años de estudio. Y regalarle mi trabajo a un paciente. Yo no soy. Hay muchas cosas acá que se hacen, pero tu conocimiento tiene un valor. Es como yo voy a una tienda, ¿no? Un señor que vende abarrotes, entonces le digo, señor, soy mi amigo, regálame unas 2 botellas de gaseosa. Es mi amigo, bueno. ¿Te va a regalar? Esto vale. ¿Tu conocimiento cuánto vale? ¿Cómo lo vas a regalar? Ahora sí, pues un indigente, es un día sábado, va, lo atiende, pues como buen cristiano, no le cobrará. Pero hay los que te cobran. Por eso se va a mi iglesia que es psicólogo, haciendo terapia a un familiar que estaba en el estado de día sábado. Luego le pasó la tarifa. Uno, es poco por porque yo no puedo tratar a un borracho. Que no estoy usando. 2, estoy pecando, que estoy cobrando el que no sabe. ¿Dónde estamos? O sea, doblemente. Y uno 40, ¿no? Y a mí no me están corriendo. Entonces, yo estoy un poco convencional. Es que no sabía qué hace, que no sabía. Él no se da cuenta de que entonces, eso es otra cosa. Pero tu trabajo en el día a día tiene un valor. Y el trabajo no se regala porque necesita. A eso. Bueno, entonces, dando esta introducción, hablaremos de más cosas que lo veo en mi experiencia de años. Yo ya tengo más de 30 años de servicio en el hospital. He pasado muchas cosas y he aprendido muchas cosas más de conciencia por experiencia. Cuando a mí me enseñaron la semiología, me enseñaron todos los signos y síntomas de un paciente para yo poder hacer un diagnóstico. Habré aprendido un 10%, el 90% lo aprendí en mi práctica. Miren, nos han hablado a nosotros, por ejemplo, de patología, y del paciente, que toma el paciente tiene, luego lo examinamos, qué síntomas tiene, examen físico, todo era una conclusión. Pero la experiencia, a mí me enseñó desde que el paciente entra por la puerta y sé cuál es su diagnóstico. ¿Desde quién? No le he preguntado nada. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo experiencia. Por ejemplo, yo que soy urologo, que entra un paciente joven, le da a ustedes a la consulta. Aquí ya dije, ¿por qué viene? Joven, entra el médico. Hay que decirle que me hace gonorrea. No lo he visto, pero ya me oriento. Viene un niño con la mamá de 3 años. Ya ese es un problema de enfermo. Viene una mujer de 40 años. Ya esta señora es una asistente. Viene un varón de más de 50 años, es una cosa. Viene uno de 70, ya que está ya con la cosa. O sea, ya tú vas haciendo tu semiología, te vuelves clínico, se llama el ojo clínico. Y lo van a aprender cuando tengan su práctica. Ya, ahorita le doy unos rudimentos. Depende de lo que la señora le queda por 10%. Pero que le quede lo básico. Para que vayan y luego y no estén dando pena. Porque los internos son para llorar. Internos, ¿no? Y eso agradezco a ustedes que al menos están en esta universidad, donde le dan cierto nivel académico. Pero vayan a ver internos de San Juan Bautista, de San Viejo, de Ucrania. Son para llorar. No saben nada, le han internado 0 balas. Y es muy irresponsable. Y vieron lo que eran los asistentes. Piedras hablan del poder. Pero que usted no viene eso. Bueno, avancemos. Vamos a ver en esta mañana 4 temas. Vamos a hablar sobre galletas. Primero,
Sabes que la erección es el resultado de una compleja interacción de eventos vasculares y lógicos. Entonces hay que ver que la erección es un fenómeno neurovascular. ¿Qué significa esto? Que la parte nerviosa a nivel del órgano tiene que estar en su uniforme. Que la parte circulatoria a nivel del órgano tiene que estar en su uniforme. Entonces siempre recuerden, es un fenómeno neurovascular. Si yo me afecto la vía nerviosa, me va a afectar la erección. Si yo me afecto la microcirculación, me va a afectar la erección. Pues eso es lo que tengo. Y aparte, cuando veamos las fases de lo que es la respuesta sexual, ya lo vimos, bueno, no nos enseñamos, ya viene lo que enseña ahora. Y la primera fase, la fase de excitación, que coincide con el inicio del sexo. Entonces vamos a ver que normalmente nosotros tenemos más o menos, dependiendo de la edad que tenemos, de nuestra salud y nuestro estilo de vida, nosotros tenemos elección. Un hombre joven, de la edad de ustedes más o menos, que goce de buena salud, va a tener de 10 a 11 elecciones diarias. Eso es lo normal, no es que sea mayor. Ahora, sin embargo, la frecuencia y la intensidad de la misma está disminuyendo inexorablemente con el paso. Y acá viene el primer problema. Vienen los pacientes ya de 40 años, dicen, doctor, tengo porque. Primero, el paciente todavía es muy receloso, todavía tiene sus tabús. No te vería frente que no tiene elección. Te va a comenzar, te va a dar la píldora. Que es, ay, mi sobrino me habla un poco, o tengo un dolor en el vaso vientre, ¿no? O de vez en cuando me duelen los testículos. Pero en el fondo he perdido el deseo sexual. Ahí comienza. Deseo sexual. Ahora vaya a entender qué es deseo sexual para él. Lo tienes que centrar. ¿Qué es deseo? Es la libido, la gana de tener relaciones sexuales. O es tu capacidad de erección. Ah, sí, doctor, no tengo buen deseo. Lo vas a entrar, después te va a decir cualquier cosa, ¿no? Pero tú tienes que educarlo, le das nada. Una cosa es líbido y otra cosa es erección. Llegamos a la primera erección. ¿Y qué pasa? Le digo, ¿cuál es el problema? Y yo antes tenía 3 relaciones sexuales en una mañana con mi padre. Me van al hotel y rendía 3. Y ahora solo una. Usted tiene 40. Tenías 3, tenías 20, tenías 25. Entonces con el tiempo tienes que variar, hay que explicarlo. Ahora viene un paciente de 70, le decimos que quiere tener relaciones, es natural, tampoco decir usted ya no puede tenerlo. Puede, pero obviamente la frecuencia va a ser menor y la calidad y la intensidad de elección es diferente. Tiene solución, no lo condene. Porque ahora no, ya no tengo el producto de la edad, no, que yo ya tengo mi edad, que tiene su edad, hay un problema que se puede subsanar. Porque siempre hay que dar opción, eso no hay que poner la cruz. Entonces, el tiempo va a cambiar eso. Durante la noche se van a producir elecciones espontáneas, en una cantidad más o menos de 3 a 5 episodios, y esas elecciones pues, son fundamentales. Siempre recuerden que una elección va a implicar que los cuerpos cavernosos se van a llenar de sangre. ¿Y la sangre para qué es un órgano? ¿Cuál es la función de la sangre que guía un órgano? Entonces el cuerpo cavernoso, imagínate, era todo el día flácido, ¿cómo le llega el oxígeno? Tiene que haber una elección. Y para eso son las elecciones espontáneas. Hablamos de 3 a 5 episodios que sirven para la oxigenación de tejidos que tenían la salud vascular del mismo. O sea, el cuerpo cavernoso es un tejido que tiene que estar bien vascularizado. Si no, antes de que un paciente tenga un infarto cardíaco, antes de que le fallen las coronarias, va a tener una disfunción de. ¿Por qué? Porque el órgano, el cuerpo cavernoso, tiene una microcirculación. Mira, comparado con una coronaria, que es un vaso más grande. Entonces, cuando ya tiene el infarto, el paciente hace años que es impotente, para que no olvide.
que tienen que ver con la circulación. Al final ya no les pregunto. Entonces, ¿qué significa eso? De que más o menos probando, ¿escucha? Bueno, un poco más de gusto que no me escucho. Probando 1, 2, ahí. Bájale un poquito, el cachito, porque no se bueno, probando 1, 2, 2, ahí, ahí está, ahí está. Bueno. Entonces, ahora sí podemos hablar. Ahora les puedo susurrar al oído lo que les quiero decir. Parece mentira, pero es de que susurrar en la clase, no se susurra, no me clauche, más que yo no me escucha. Entonces, eso es calidad de exposición. Ya no es hablar de voz en cuello como jalador de cono. No, vamos a hacer una clase como debe estar. Y eso se merecen ustedes, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Porque imagínate, voy de acá en 4 horas, termino muy ronco, tengo que trabajar en la tarde. Bueno, entonces hablamos del tema de la salud vascular a nivel del músculo liso del cuerpo cavernoso. Vamos a ver que estas erecciones más o menos duran entre 15 y 40 minutos y no siempre están relacionados con sueños eróticos, ¿eh? Por decir, no es que el varón sea mañoso, está soñando toda la noche con mujeres, no siempre está relacionado a eso, ¿eh? Es parte del sistema de oxigenación del cuerpo cavernoso. Entonces vamos a ver que la erección tiene también 3 fases. Vamos a ver el periodo de tumescencia, el periodo de rigidez y el periodo de tumescencia. Porque la tumescencia es donde aumenta el volumen y la consistencia dependiendo del tipo de erección y la edad del paciente. No va a ser la misma intensidad un paciente de 60 que uno de 20 años. Entonces hay que es diferente. Luego viene el periodo de rigidez, donde el pene adopta la mayor rigidez posible y la posición más adecuada para poder lograr una adecuada penetración. O sea, la idea es que el pene esté capacitado para poder penetrar la vagina. Y eventualmente, ya en el otro grupo de trastornos sexuales, poder penetrar el ano, que veremos después quiénes son esos los mismos. Entonces, hay que tener el pene con una buena tensión, bien erecto, bien rígido. Porque si esto no se logra, no hay relación, no hay coito. ¿Ya? Y esto, lamentablemente, para los varones, en la parte de la relación sexual, depende mucho de que nosotros tengamos la capacidad de una erección. La mujer no. Como se dan cuenta, solamente permitir que ingrese el pene. En cambio, el hombre hace el trabajo doble. Si no logra la erección, todo sufre. Y por último, el periodo de tumescencia, donde el pene va a retornar a su estado inicial de flacidez. Vamos a ver, como habíamos dicho al principio, que la erección tiene 2 componentes, neurológico y vascular. Siempre recuerden que es un fenómeno neurovascular. Vamos a ver que este componente neurológico tiene que ver con las fibras nerviosas parasimpáticas. Bueno, esta no se puede apagar, porque para que no me... A ver. Ahí. Entonces vamos a ver que esta erección va a tener mucho que ver con estas fibras parasimpáticas que van de la región sacra, de S2 a S4, y actúan sobre las células endoteliales en los espacios lacunares y vasos sanguíneos que vamos a ver después en detalle. Pero vamos a ver que es un fenómeno parasimpático. Entonces la erección es un fenómeno parasimpático. Y lo contrario del parasimpático, ¿quién es? El parasimpático. Y si el parasimpático nos produce la erección, ¿qué nos producirá el simpático? Lo contrario.
Entonces para nosotros no es tan simpático. Acuérdense de eso. Y el componente vascular, que aumenta el flujo de sangre arterial hacia el pene. Y eso genera el llenado y la turgencia. Y disminuye a su vez el mecanismo, el flujo venoso de retorno. Entonces esto es importante, ¿no? O sea, si la sangre llega, la sangre no debe salir, ¿no? Porque si llega la sangre y sale, entonces nunca va a tener una erección. La sangre llega y se queda atrapada ahí. ¿Y quién hace ese fenómeno? Hay un fenómeno llamado veno-oclusivo, que impide, pues, hasta donde se pueda, que este cuerpo cavernoso pueda volver a hacer flación. Entonces, hay dos componentes, lo que es el flujo de sangre arterial y lo que es el sistema veno-oclusivo. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que ver cómo está vascularizado el pene y el cuerpo cavernoso. Por eso, cuando nosotros hacemos una evaluación de un paciente con disfunción eréctil, conocido anteriormente como el término de impotencia, ahora usamos la disfunción eréctil, tenemos que evaluar entre varios factores que hay, que vamos a ver en el transcurso de la clase, cómo está la circulación del pene. Entonces nosotros le pedimos como una evaluación una ecografía de tipo Doppler. La ecografía Doppler que mide la vascularización de un órgano. Entonces tenemos que hacer una ecodoppler de pene para ver cómo están sus arterias, ¿no? Ya dense una idea por qué es importante ese examen. Entonces vamos a ver que en la mayoría de varones la vascularización proviene de la arteria pudenda interna, que es una rama de la arteria ilíaca interna. Y una vez allí, esta arteria se va a denominar en un fragmento muy pequeño como arteria peniana común, que va a dar tres ramas: la arteria bulbo-uretral, la arteria dorsal del pene y la arteria cavernosa media del pene. Esto es morfofisiología básica que ustedes ya estudiaron, que deben saber, pero los quiero refrescar. Entonces, la arteria bulbo-uretral es la primera rama en aparecer y perfora la fascia de Bruch para entrar en el músculo bulbo-esponjoso. Recuerden que el pene tiene en la parte dorsal dos cuerpos cavernosos y en la parte ventral un cuerpo esponjoso. Entonces vamos a ver de que esta arteria tiene que ver con la irrigación del músculo bulbo-esponjoso, y de ahí pues va a dar algunas ramas anteriores también que van a los cuerpos cavernosos y posteriores a la zona del bulbo. Luego tenemos la arteria dorsal del pene, la que está más superficial en la parte superior, que se dirige al glande por el dorso del pene, ubicándose por debajo de la fascia de Bruch, situada por fuera, a los lados de la vena dorsal profunda del pene, que es educación central, el glande y la corona del glande y el prepucio. En un esquema lo voy a ampliar. Y luego tenemos la arteria cavernosa propiamente dicho, media del pene, que penetra esa de los cuerpos cavernosos y desprende luego su recorrido ramas espiraladas o helicinas o helicoidales, o llamadas también arterias de Müller, y estas se abren directamente a los espacios cavernosos sin formar capilares, ¿no? Primera diferencia. Estamos acostumbrados a que una arteria llega a un órgano, se divide en capilares y luego se convierte en una vena, pero acá no. Acá se abren directamente a los espacios cavernosos y no forman capilares, en nada diferente. Bueno, acá tenemos el esquema, miren, la arteria pudenda interna o peniana en un segmento, la rama vulvar, la rama cavernosa interna y la rama dorsal, ¿no? Igual acá. Siempre, miren acá en la rama dorsal, siempre van a dar ramas helicoidales, ¿no? Para cubrir todo el órgano. O sea, no transcurre literalmente de manera longitudinal, sino va a dar ramas colaterales para facilitar la irrigación del cuerpo cavernoso. Igual la arteria cavernosa propiamente dicha, va a dar ramas a medida que pasa por todo el cuerpo cavernoso. Entonces, en este esquema vemos la importancia de la fascia de Bruch. Entonces, miren acá. Tenemos una vena dorsal profunda, tenemos una arteria dorsal del pene, que es la de la pudenda interna, y tenemos el nervio dorsal del pene. Esto hace lo que se conoce el VAN. ¿Qué es el VAN? El paquete vasculonervioso. Vena anterior. Pero miren acá, y también hay venas dorsales superficiales. Esta es la vena dorsal profunda. Ambos sistemas están separados, ¿por qué? Por la
Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Siempre hago esta ilustración para que entiendan mejor. Bueno, no sé ahora cómo es, pero un embutido, por ejemplo, digamos un joroco, una salchicha, siempre viene envuelta en una material plástico, ¿no sé? Entonces nosotros rompemos el plástico y tenemos ahí el joroco, que es algo que no deben comer para gustarnos, pero bueno, les digo, para los que son chatarreros, tienen ahí el joroco. Entonces, más o menos, ese plástico representa la fase de boca. Y por dentro están los cuerpos cavernosos y este paquete vascular nervioso. A veces, algunos muchachos que hacen ciertas posiciones un poco fuera de lo común en una relación sexual, ¿no?, que están queriendo hacer todas las cosas del Kama Sutra, entonces lesionan y rompen la fase de boca, ¿no? Como decimos, el pene se fracturó. El pene es un hueso, ¿no?, pero está tan rígido que parece un hueso. Y si se rompe la fascia de boca, el pene se va para un lado. Y es una emergencia urológica, fractura de pene. Vamos a hacer las operaciones para reparar la fascia de boca. Pues es un hematoma brutal, ¿no? Y tú ves el pene con un hematoma de estos aparatosos. Pero anda, pregúntale al paciente cómo pasó. Nunca te va a decir que estaba teniendo relaciones sexuales, ¿no? Nunca te dice que estaba masturbando, ¿no? Dice, no, yo estaba en el carro, dice, y pasó una señora y con su bolsa me golpeó. Así pues. Bueno, hay que creerle. Y peor todavía, si no fue con la esposa. Oh, no te va a decir en qué hotel estaba. No te va a decir, o sea, te va a inventar preguntas que, bueno, para que su mujer no le pegue, tengo que decir, ya está bien, te voy a creer. Entonces, esa es la anatomía del pene. Miren acá, la vena dorsal está al centro de este paquete. A los costados las arterias dorsales y más externamente los medios dorsales. Cuando nosotros queremos realizar una anestesia local, y hablo local porque podemos anestesiar el pene solo o una anestesia regional cuando ponemos en la columna un anestésico, anestesiamos del ombligo para abajo, como se hace en una cesárea, como se hace cuando se va a operar genitales externos. Pero a veces nosotros utilizamos una anestesia local. Entonces la pregunta es, yo tengo por ejemplo un paciente que tiene un frenillo corto, se lo voy a cortar para mejorar su problema, o tiene una verruga en el glande que tengo que cauterizar, obviamente le tengo que evitar el dolor, ¿no? O tiene no solo una, tiene como 50 verrugas. Instilarlo a cada verruga es una tortura. Entonces tengo que hacer una anestesia local, pero de todo el pene. Entonces, cuando nosotros hablamos de anestesiar, ¿qué anestesiamos? ¿La vena, la arteria o el nervio? El nervio, le quedamos la sensibilidad. Entonces, si yo tengo el pene del paciente ahí ya rasuradito, limpio, ¿dónde voy a pinchar? ¿Al medio o a los costados? Primer concepto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que sepas cómo anestesiar a un paciente. Si no sabes esto, mejor no te metas, porque le da producir un problema al paciente. Entonces, esto ya es parte de la práctica que hacemos nosotros, pero para eso es la anatomía, ¿no? Para que entiendan por qué. Ahora, esta inervación del pene puede tener, es a través de los nervios pudendos o los nervios cavernosos. Los pudendos dan la inervación de tipo somática y los nervios cavernosos la de tipo autónomo. Por eso que de estos nervios pudendos salen los nervios dorsales del pene, que son los que vamos a anestesiar en un procedimiento del pene porque es somático. Brindan inhibición somática, motor y sensitiva, ¿no? Entonces el paciente no va a sentir dolor, pero va a sentir que le mueves el pene, que lo jalas, que lo tocas, pero no le va a doler. Y los nervios cavernosos, que serían los autónomos, y eso nace del plexo nervioso prostático, viene de la próstata hacia el pene, y resulta una combinación de fibras aferentes parasimpáticas y simpáticas. Dijimos que este sistema tiene que ver con la erección. O sea, en otras palabras, con la inervación
de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, porque eso depende de la erección. Y dijimos, ¿quién favorecía la erección? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. Y el simpático a nosotros no nos cae, sobre todo los varones. O sea, es un antipático, pónganle ese nombre. ¿Por qué? Porque va a terminar con la erección. Entonces, estos van a darte la irrigación, ¿no? Van a tener que ver con el sistema de triacilicinas, el músculo liso a través de los cuerpos eréctiles. Vamos a ver cuál es la importancia. Estamos viendo de lo macro a lo micro. Entonces vamos a ver que la erección es un fenómeno neurofisiológico, neurovascular, y la inervación autónoma dijimos que, ¿no?, va por los nervios cavernosos. Esto tiene que ver con la erección, y la somática tiene que ver más con la sensibilidad y el movimiento del pene. Nos interesa ahora ahondar en esto. El sistema parasimpático que da la tumescencia en la erección, el simpático la tumescencia y la flacidez. Inervación autónoma a nivel de los nervios cavernosos, que van obviamente a los cuerpos cavernosos. Entonces vamos a ver este proceso vascular. Vamos a ver cuál es la hemodinámica de la erección. Entonces vamos a ver acá que normalmente cuando se produce una vasodilatación de estas arterias cavernosas y helicoidales, va a aumentar la cantidad de volumen de sangre que va a llegar a los espacios laterales. Y esto va a producir como consecuencia la relajación de la musculatura. O sea, digamos, si tenemos el vaso sanguíneo y tenemos el músculo liso alrededor, si el músculo liso se contrae, se produce la vasoconstricción. ¿Y eso va a favorecer o va a ir en contra de la erección? Claro, porque al no llegar sangre, se pone flácido el pene. Y lo contrario, si yo relajo el músculo liso, el vaso se dilata y se llena de sangre. ¿Favorece la erección o la decrementa? Favorece, ¿no? Entonces el músculo liso del vaso es importante. Es importante porque lo va a marcar la erección cuando se relaja y la flacidez cuando se contrae. ¿Quedó claro? Ya, eso es la parte básica que entienda para luego entender lo demás. Entonces, el llenado de estos espacios lacunares va a causar una compresión del sistema venoso. Habíamos hablado que si las arterias llevan sangre, las venas las retiran. Pero en este caso no nos conviene que las venas retiren la sangre prematuramente. Entonces trabajamos lo que se conoce como la compresión de la vena del plexo subalungíneo de los cuerpos cavernosos del pene. Al ser el flujo de sangre arterial que ingresa mayor que el que sale, dará como resultado el aumento progresivo del volumen y la presión de los cuerpos cavernosos. Concepto a tener claro. Y finalmente, la presión intracorpórea se va a incrementar y se estabiliza en el nivel próximo al de la presión arterial sistólica. Si nosotros le tomamos una presión al pene, que hay procedimientos que se le hacen una presión, va a tener el mismo nivel que una presión sistólica. ¿Cuánto es la presión sistólica normal? 120 mil. Ya, eso usted ya lo sabe. Entonces, más o menos se equipara eso. Y lo que determina finalmente la tumescencia y la rigidez máxima del pene. Entonces, miren acá. Ya vamos a ver ahora el esquema un poco más simple. Estos son los espacios lacunares, o sea, los cuerpos cavernosos. Acá, miren, está la musculatura lisa. ¿No? Entonces, vamos a ver nosotros que tenemos el cuerpo cavernoso con la arteria que le va a llenar los espacios lacunares, el músculo liso alrededor. Acá tenemos lo que hemos visto, ¿no? La vena dorsal profunda, la arteria dorsal del pene y los nervios de los costados. Entonces, miren, la acción parasimpática, ¿no?, es la que va a estimular, va a producir de que este músculo liso se relaje para que se pueda llenar el espacio lacunar, o sea, para que se llene de sangre el cuerpo cavernoso. Y lo contrario, la actividad simpática, pues la vasoconstricción, para que este músculo se contraiga y por ende se reduzca el volumen de sangre en el cuerpo cavernoso. Vamos a ver que el endotelio tiene una luz, miren acá, y el músculo liso está alrededor. Entonces,
Yéndonos ya a lo más simple, vamos a encontrar las arterias helicinas, ¿no? Que se encuentran dentro de los cuerpos cavernosos y son ramas de la arteria cavernosa. Y cuando entran en los cuerpos cavernosos, estas arterias se dividen en ramas que van a estar sucediendo envueltas por trabéculas de los cuerpos cavernosos. Miren, acá están los espacios sinusales, acá están las arterias helicinas, que son las que van a llenar estos espacios lacunares o vasculares. Todas estas ramas se abren directamente en los espacios cavernosos o lacunares. Dijimos que no tiene el esquema capilar de otras partes del cuerpo, sino que directamente van a los espacios sinusales y adoptan una apariencia helicoidal, ¿no? Y forman intricados y algo dilatados. Son un sistema trabecular vascular. Entonces, vamos a ver de que esta actividad parasimpática relaja el músculo liso, aumenta la presión de sangre en estos cuerpos cavernosos y todo eso es un fenómeno bioquímico, ¿no? Miren acá, esta fibra muscular la vamos a trasladar acá, esta es la fibra muscular, esto de acá es el endotelio que está dentro, miren acá. Entonces vamos a ver acá que aparece una molécula que es fundamental, que es el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico se sintetiza en el endotelio y penetra a la fibra muscular. Eso estamos acá y va a penetrar a la fibra muscular. Y a ese nivel va a comenzar a hacer una serie de transformaciones. Va a comenzar a producir una sustancia que es el GMP cíclico. Y este GMP cíclico va a producir a través diferentes elementos como la fosforilación, pero la acción del óxido nítrico favorece la conversión del GMP cíclico. Y este GMP cíclico es el que va a ayudar potencialmente a que la fibra muscular esté relajada. Y el enemigo de este GMP cíclico, ¿quién es? La fosfodiesterasa. O sea, si esta maldita lo inhabilita, adiós erección. Entonces el enemigo público es este de acá. Vamos a la segunda parte. Finalmente, el mecanismo fisiológico responsable de erección se produce con la liberación del óxido nítrico. Acabamos de ver en el esquema por parte de las neuronas y el endotelio sinusoidal y la célula muscular lisa y los cuerpos cavernosos. Durante la estimulación sexual, es necesario el estímulo sexual. Para que haya una erección, tiene que haber un estímulo. Sin estímulo no hay erección, ¿no? A veces los pacientes erróneamente creen que cuando toman una pastillita azul, que era la forma como se presentaba el Viagra antiguamente, con eso ellos como un resorte tenían una erección, ¿no? Si no hay estímulo, no hay erección. Ya hay que hacerle entender eso al paciente. O sea, lo apoyamos, lo capacitamos, pero sin estímulo no hay función. Entonces, esta sustancia, el óxido nítrico, es un potente vasodilatador, ¿no? Que activa ¿quién? A la guanilato ciclasa. Miren acá, óxido nítrico de los nervios, los neuroefectores, también es el endotelial, todos van a producir óxido nítrico. El óxido nítrico penetra a la célula muscular lisa y acá comienza a aparecer la guanilato ciclasa. Entonces este óxido nítrico activa a la guanilato ciclasa para la síntesis del mediador integral crucial, que es el GMP cíclico. Entonces ven acá, ¿no? Estamos acá con la guanilato ciclasa. Miren, este GTP pasa a formar un GMP cíclico por acción de esta guanilato ciclasa. Miren, este paso es fundamental. Entonces, este GMP cíclico es un derivado del GTP, de guanosintrifosfato, y de este mediador, el GMP cíclico, dependerá la relajación del músculo liso en los cuerpos cavernosos. O sea, relajación igual a vasodilatación, y vasodilatación igual a erección. Entonces, permite la fluencia de sangre y el llenado de los lisos. Entonces, esos nervios que están acá, llamados nitrérgicos o nervios cavernosos, son neuronas que liberan al óxido nítrico para que pueda actuar a nivel de músculo liso, activando a la guanilato ciclasa para que convierta el GTP en GMP cíclico.
y este es el que va a producir la relajación del músculo. ¿Quedó claro eso, no? Ya, eso es lo más claro, y a manera de bruto más no te puedo explicar, porque eso no se aplica en la farmacología. No entienden esto, no van a ver cómo funcionan los medicamentos o los fármacos. Número 3. Estos vasodilatadores endoteliales producen óxido nítrico, volvemos a ver que activa la guanilato ciclasa soluble para formar el GMP cíclico. Ahora, este GMP cíclico, ¿ya?, va a activar a la proteinoquinasa. ¿Qué hace esta proteinoquinasa? Cierra los canales de calcio. Y eso se llama proceso de fosforilación. Entonces, al cerrar los canales de calcio, ¿qué hace? Reduce la concentración de calcio en el citosol de la célula, lo que va a producir finalmente la relajación del músculo liso. Mire cómo vamos profundizando, ¿eh? Nos habíamos quedado que el GMP cíclico era fundamental. Tenemos que la guanilato ciclasa produce esta transformación, y este GMP cíclico va a producir una sustancia que es la proteinoquinasa, que está acá, que cierra los canales de calcio, ¿no?, para que se produzca el proceso de fosforilación. Y al reducirse la concentración del calcio dentro de la célula, esto produce la relajación del músculo liso. Y la relajación, la vasodilatación, nos lleva a la erección. ¿Quedó claro el fenómeno bioquímico? Ya, eso es fundamental entender para luego ver lo demás. Entonces llegamos a la última parte, ya para el tema netamente farmacológico. Ustedes tienen que saber por qué damos un fármaco, ¿no? Ya estamos nosotros llevando urología, ya estamos viendo patología. Vamos a ver disfunción eréctil, tenemos que saber por qué le pedimos un fármaco para la disfunción eréctil, ¿no? Entonces ya estamos pasando de ser monos a ser científicos, de saber por qué hacemos las cosas, de conocer la farmacología, la bioquímica. Porque hay muchos médicos que recetan esto y no saben ni por qué, ni cómo, ni por dónde. A veces yo les pregunto por molestar, ¿no?, y veo que están en la luna en baila, porque no entienden eso. Les estoy dando la luz para que los tengan. Aprovechen. Entonces, miren, la relajación del músculo liso, de los glóbulos cavernosos, dijimos que es una acción parasimpática. Entonces, acá tenemos el resumen, miren. Acá están los nervios, los endoteliales, producen ¿qué cosa? El óxido nítrico. Este actúa ¿dónde? En la guanilato ciclasa, que transforma ¿qué? GTP a GMP cíclico, y este produce a través de un fenómeno bioquímico. ¿Qué hace el GMP cíclico? Aquí activado la proteinoquinasa. ¿Qué hacía la proteinoquinasa? Cerraba la puerta, los canales de calcio. Entonces el calcio no entraba. ¿Qué pasaba con el calcio para allá? Y eso producía la relajación. Porque cuando se eleva el calcio, se contrae el músculo, pero le quitas calcio, lo relajas. Entonces acá tenemos el GMP cíclico. No vamos a hablar del resto, pero saben que este posee la relajación, o sea, la vasodilatación, favorece la erección, es el amigo de los varones. ¿Y qué pasa después? Aparece el enemigo, ¿no? La fosfodiesterasa 5, ¿qué va a hacer? Que va a inhibir a esta gente y lo va a volver a su estado inicial, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestra lógica? ¿Cómo podríamos nosotros frenar, cómo podríamos evitar que esa erección se pierda rápidamente? Inhibiendo al enemigo, que es la fosfodiesterasa 5. Entonces, finalmente, la relajación del músculo liso, el programa debe terminar, para lo cual va a intervenir otra enzima, que es la fosfodiesterasa de tipo 5. Esta va a degradar al GMP y por lo tanto va a restablecer la contracción inicial de la musculatura lisa de los vasos y sinusoides cavernosos, disminuyendo el flujo de sangre al pene, dando como resultado retorno a su estado de flacidez. Aquí, para poder nosotros inventar un fármaco, tuvieron que estudiar esto, muchos, los que crearon estos fármacos. Tuvieron que entender cómo funciona la bioquímica de la erección para poder decir cómo actuamos. Y ya ustedes han pensado, lógicamente han dicho, tenemos que, ¿no?, bloquear al enemigo. Y eso lo hicieron ellos, lo estudiaron. Y nos han dado la comidita.
Entonces tenemos que ver la aplicación farmacológica. Entonces vamos a ver que los fármacos que inhiben de manera potente y selectiva la fosfodiesterasa de tipo 5 van a evitar la degradación del GMP cíclico, por lo cual sostendrá por un tiempo mayor el efecto relajante en la musculatura lisovascular, produce una vasodilatación, ¿no?, que también interviene en el óxido nítrico principalmente y por ende favorecerá que sostenga la erección del pene. Entonces nosotros utilizaremos los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esos son los fármacos, inhibidores de fosfodiesterasa. Y esos son los que están acá. El sildenafilo, conocido como Viagra, y ahora el tadalafilo, que también se usa con más frecuencia. La diferencia va a haber en el tiempo de acción. El sildenafilo te da 2 a 3 horas y el tadalafilo te da hasta 36 horas. Por eso hablamos de la píldora del fin de semana. Te tomas el 10 de la noche y actúa hasta el sábado. Y ahí te sobra un poquito más. Pero si hay un estímulo, si no hay estímulo, no pasa nada. Y hay diferentes moléculas, todos esos son inhibidores de fosfodiesterasa que han salido. Estos son los que más usamos en la actualidad. Bueno, dejemos en paz entonces a la fosfodiesterasa y vamos a tocar cuáles son los tipos de erección que hay. Entonces, existen 3 tipos de erección en función del nivel de organización del sistema nervioso central. Vamos a ver de que hay la erección psicógena, reflexógena y nocturna. La psicógena no hay contacto con el órgano genital. La reflexógena es con contacto, o sea, si hay contacto físico. Y la nocturna central es durante el sueño, esas erecciones que se producen. ¿Cuántas más o menos dije? 3 a 4, durante el sueño. ¿Y siempre están ligadas a sueños eróticos? No siempre. Entonces no piense que es mañoso el compañero. No es así. Esto es algo de un fenómeno. ¿Para qué es la erección nocturna? Para oxigenar al cuerpo. La manera que me estén siguiendo. Entonces vamos a ver ahora cada uno de estos tipos de erecciones. Las psicógenas, reflexógenas y las nocturnas. Entonces las psicógenas, que son sin contacto, son desencadenadas por impulsos neuronales que se originan en el sistema nervioso central, en la corteza del sistema límbico, subcortical y periférico. Entonces acá vienen las imágenes sexuales. Pueden originarse en respuesta a estímulos eróticos, visuales o auditivos, o a través de la fantasía. Entonces acá ya viene pues lo que uno imagina. A veces tú estás caminando tranquilo y pasa una chica 90, 60, 90 y te quedas pensando. Bueno, la primera mirada es normal, es parte de... Tienes testosterona en el cuerpo. Entonces tu testosterona, tu instinto tribal te llama a mirar. Uno pasa de piernas, glúteos, te llama la atención. Pero es parte normal, o sea, eso no es pecado. Pecado es cuando vuelves y ya ves con otra intención. Acá viene el fenómeno psicógeno, ya te imaginas ya en otro tema, ¿no? Ya está, ya la desnudaste la mujer. Entonces ese es un estímulo que te produce una erección psicógena y es la segunda. Entonces van a ver de que no solo son imágenes, también pueden ser auditivas. Escuchas que una mujer está en el clímax y escuchas y también pues te produce una excitación. O sea, es auditivo, visual y hasta puedes fantasear. En tus fantasías, ¿qué verás a Dios? Pero eso no puedo comentar. Entonces, eso directamente produce una erección psicógena. La entrada sensual percibida centralmente se transmite por neuronales al centro neuronal que está ubicado en la médula espinal entre T11 a L2. Esta erección psicógena tiene el centro de dirección toracolumbar. Recordar, a partir de ahí los impulsos neuronales fluyen hacia el lecho vascular pélvico favoreciendo la erección, ya hemos visto. Entonces recuerden, los impulsos neuronales se originan a nivel de la corteza del sistema límbico, pero la entrada sensual se percibe, ¿no?, a nivel de la columna toracolumbar T11 a L2, erección psicógena. Ahora, vamos a la erección refleja, con contacto.
Acá se crea mediante un estímulo táctil en el pene o el área genital que activa un arco reflejo con raíces sacras a nivel de S2 a S4, el centro de la erección sacra. A diferencia de la psicógena que era, centro de erección tóraco, acá es erección sacra. Las lesiones psicógenas, que no es esta, son más comunes durante la adolescencia y la juventud del hombre, mientras que la erección refleja es predominante durante los años maduros. O sea, un chico de la edad de ustedes mirando así, alucina y se erecta. En cambio, una persona mayor como yo, no, pues eso ya no te llama la atención. En cambio, acá viene el tema ya reflejo. Entonces, a veces esto trae problemas en la pareja, ¿no? Es algo que yo siempre les digo a todos los chicos, les digo cuando pasan por acá. ¿Cómo me gustaría desde un seminario para parejas de la iglesia, ¿no? Donde un urólogo les hable de estas cosas a las parejas? Y una ginecóloga, porque una cosa es la experiencia, ¿no? Si tú eres urólogo como hombre, vas a entender a otro hombre. Si tú eres ginecólogo como mujer, entiendes a otra mujer. Un ginecólogo que es hombre, no pasa lo que pasa a una mujer, entonces no la va a entender como una mujer, ¿sí? Igual una uróloga no te va a entender porque no tiene erección. ¿Me dejo entender? Entonces, qué lindo sería que el urólogo les hable a todos sobre estos problemas y la ginecóloga les hable a todos para que los varones entiendan sus problemas. Y al final venga un pastor, hago un resumen. Pero ¿qué pasa acá? El pastor te explica la sexualidad del hombre y de la mujer. No lo entiende. Es un tabú, les digo. Hay un chico acá que era pariente de un pastor. Ya, doctor, yo lo voy a hablar para que la semana que viene hacemos lo contacto con el pastor. Hasta ya estoy esperando 2 años, el pastor no viene. Entonces, y estos problemas de pareja luego te generan rupturas. Y luego viene el caos. ¿Por qué? Porque mira, tienes que entender esto, ¿no? Si tú no entiendes esto, por ejemplo, si una mujer no entiende que su pareja llega a una edad en que ya para estimular necesita hacer un juego sexual previo, no va a poder tener una relación satisfactoria. Tienes que explicarle que ya tiene que ver la forma de estimular a su pareja. No es como cuando era joven lo tocas y como un resorte se va a parar. No, ahora tienes que saber estimularlo. Pero si no sabes eso, vas a patalear. Vas a pensar que tu pareja ya no te quiere. No es que no te quiere, sino que no lo sabes estimular. Estas cosas hay que enseñarlas a las parejas. Luego tenemos las erecciones nocturnas, que son no sexuales, que son de origen central. Dijimos que la psicógena, ¿a qué nivel se producía de la tóraco? La reflexógena. Y esta es de origen mesencefálico, es central. Ocurre de manera espontánea y sin estimulación, porque está dormido, ¿no? La actividad eréctil nocturna puede pasar desapercibida para los hombres que duermen, aunque la mayoría de los hombres notarán una erección cuando amanece. Generalmente, esta es una pregunta de cajón que les hago yo a los pacientes. Cuando usted se despierta con una erección. Si te dice sí, vamos por buen camino. Si te dice no, algo está pasando. Está perdiendo la erección matinal, que es algo normal, entonces le tienes que preguntar. Y esta se desvanecerá después que el paciente va al baño, ¿no? Pues la mayoría que se levanta con la vejiga llena, va, micciona y adiós erección. Ese es el fenómeno. Y a veces puede producirse una polución nocturna, los sueños húmedos, que habrán escuchado ustedes, que se produce generalmente durante la pubertad. En esa etapa la vida puede, ¿no?, el muchacho soñar y amanece mojado, ¿no? Esos son los sueños húmedos. Más si todavía de repente no tiene frecuencia en masturbarse, con más razón. Es una forma natural en que va a liberar el semen que tiene a nivel de los órganos que lo producen, que lo veremos después. Entonces, las erecciones nocturnas ocurren solo durante el sueño del movimiento ocular rápido, el sueño REM. Okay, no REM. Entonces, durante el sueño REM se ocurre esta polución. Entonces vamos a ver, ya para terminar esta sesión, que el rol de los andrógenos en el varón es crucial. O sea, a ver,
tengan claro esto. Para que un varón tenga las características de su sexo, y no solamente sexual, para que se sienta hombre. Y eso es todo un tema. ¿Quién tiene que ver? Los andrógenos, o sea, la testosterona. Para nosotros es vital la testosterona. Mientras haya un buen nivel de testosterona, hagamos bien, físicamente y psicológicamente. Cuando no hay testosterona, comienzan los problemas. Por eso me parece una bestialidad, me parece, cuando viene un transgénero, un homosexual que quiere que le quiten los testículos. Vienen así. O sea, quieren volverse mujeres a la fuerza y dicen, lo primero que me está produciendo que sea hombre son los testículos, córtemelo. Obviamente nunca lo hago, porque una puta. Anda que te hago otra cosa. Porque es antinatural, pero mira todo lo que va a producir la testosterona. Miren acá. La relación entre los niveles androgénicos y la declinación sexual relacionada con la edad es sumamente compleja, ya que la salud del varón añoso está afectada por muchos factores que incluyen la disminución fisiológica hormonal, o sea, comienza a fallar la producción de testosterona. Y estamos hablando de varones añosos después de los 40 años. No estamos hablando de un tipo de 65, 70. O sea, ustedes ahorita, el desarrollo sexual y físico, la concentración de testosterona llega a su pico entre los 18 a 20 años. No llega a su pico. De ahí comienza cada año a bajar. Y en la mujer igual, con sus hormonas. Por eso la edad ideal para tener hijos sería entre los 18 y 20 años. Pero se podría culturalmente, ustedes no pueden mantener un gato, van a mantener un gato. Esa es la realidad. Y les digo eso, porque yo tengo mis pacientes que vienen chicos más jóvenes que ustedes. Me dicen, me vienen con sus gonorreas, chancros, qué sé yo, y vienen con la mamá. No traigo a mi hijo doctor porque dice que le arde para orinar. A ver, le digo, veo un chico de 14. Y le digo, a ver, usualmente un chico menor de edad entra con la mamá, con un adulto. Pero si yo lo pregunto dónde está la mamá, no me va a decir. Le digo, señora, sale un ratito, déjame solo con él. Y le pregunto, ¿antes de eso has tenido relaciones sexuales? Primero, sí. ¿Con quién? ¿Es tu enamorada? O así tuviste en una fiesta y encontraste a cualquier chica y te aventaste. Sí, fue una reunión, bueno, ahí se regaló, ya. Una relación sexual furtiva, sin protección, temerario ese muchacho, temerario. ¿Por qué? Porque la gonorrea que tiene es algo que no puedes tratar. Pero ¿qué más se hará contra el bandido? VIH, herpes, VPH, no lo vas a ver ahí. Por eso siempre les digo, cuando tienes una relación sexual de riesgo, vuelve en 3 semanas y te voy a pasar una prueba de HIV, porque ahorita no va a salir negativo, porque tienes que formar anticuerpos. Entonces ya me dijo su verdad. Señora, venga para acá, la mamá. Entonces le digo, ¿en qué año estás tú? Tercero de secundaria. Le digo, mira, si tú embarazas a una mujer, ¿ya? La embarazas y la mujer quiere tener el hijo, pues no quiere lo aborta, quiere tener el hijo, tú no te vas a poder negar. Antiguamente, cuando yo era joven, decían, no, es mi hijo normal. Ahora no, ahora hay la prueba de ADN. Y te niegas, a ver, hazte la prueba. Eres el papá, ya fuiste, tienes que asumir. Le digo, tú, en tercero de secundaria, que no sabes ni sonarte el moco, ¿vas a mantener a un hijo? Señora, ¿usted lo va a mantener a su nieto? No hagas payasada. No te empiezas a tener relaciones cuando no tienes más de eso. Prefiero que te masturbes, pero que no tengas relaciones. Es la realidad. Porque no vas a frenar su testosterona, está a flor de piel, no lo vas a poder controlar. Y eso le digo a mi hijo. Tengo un hijo de 15 años, le digo, lo guapeo así.
Los centros, ¿cómo es? Porque no vas a controlar todo el día. Entonces, eso tiene que ver siempre, ¿ya? Y la actividad sexual pues puede incrementar los niveles de testosterona, así como la disfunción eréctil por la falta de actividad sexual. O sea, tiene que ver también eso, ¿no? Mientras más actividad sexual tengas en una edad, tu testosterona se va a fortalecer. O sea, la abstinencia total tampoco es la panacea, porque algunos dicen, no, este mañozón, no es mañozón, sino que eso le va a potenciar su testosterona. Órgano que no usas, ya todo. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre comienza a aumentar en edad? Cuando llega a mi edad de suficiente. ¿Qué dice? Se tarda más en alcanzar la erección, primer punto. Se requiere un mayor estímulo para lograr una igual respuesta. La erección completa ya no es tan firme. Mire, el paciente dice, no, yo tengo una erección al principio, pero la mitad no, se murió. No llegó al orgasmo, no llegó a eyacular. La necesidad de eyacular no es tan imprescindible como en los jóvenes, en ocasiones no se desea llegar al orgasmo. Basta que tengas una penetración que llegues al orgasmo y ya para él es suficiente. La potencia de la eyaculación no es tan pronunciada y se expulsa una menor cantidad de semen. Y eso es lo que los pacientes dicen. Yo, pacientes de 35, 40 años, yo antes pues botaba semen medio vaso, exagerando. Ahora me sale un poquito. No es que esté enfermo, sino es parte del envejecimiento. El deseo y la frecuencia masturbatoria van a disminuir. Y el periodo refractario lamentablemente aumenta. El periodo refractario, lo vamos a ver después, es la capacidad, ya la imposibilidad de tener una erección. O sea, tienes una erección, eyaculaste y ese periodo, hasta que vuelvas a una nueva erección, se llama periodo refractario. Hoy esa valía está durmiendo, está en diciembre. Está estudiando. ¿Y tú? Yo te conozco, bacalao. Pero no has dormido anoche, has estudiado, quiero pedir que hayas estudiado hasta la madrugada. Cuando tú te duermes me deprime. Si tienes sueño, anda a tu cuarto y duerme. Porque tener acá un poste no me gusta. Ya, eso sí les digo. Si están cansados y vayan a dormir. Yo no me molesta si no están acá. Al final el interés que ustedes son míos. Yo igual voy a dictar. Ustedes son los que se pierden la ocasión de aprender. Y segundo, cuando bostecen, no me muestren que las amigas, al menos tengan el respeto de taparse la boquita, porque me deprimen. Ven uno que está más allá y otro que está durmiendo, digo, pues ¿qué hago acá, no? Me deprime como profesor, así que eviten eso, por favor. A ver, ya terminé con esto. Entonces, déjame ya que te voy a refractar. Entonces, las personas más jóvenes se pueden refractar y más jóvenes. No puede durar 20, 15, 20 minutos y otra vez, depende de los puntos. Cuando ya pasas a una edad, digamos 30, 35, puede demorar una hora y otra vez. Cuando llegas a los 50 para arriba, una eyaculación hasta el día siguiente. O sea, el periodo refractario va a aumentar en relación a la edad del paciente. ¿Esta fue la última? Sí. A ver, dime, ¿qué queda preguntar? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguien me iba a preguntar por ahí? ¿Alguien me iba a preguntar? ¿Una pregunta mía? Bueno, ya se repitió. Entonces vamos con la primera. Esta es la primera clase.